El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Queremos en primer lugar agradecer a todos ustedes la sintonía que nos dispensan. Sus escritos nos entusiasman, los testimonios, las redes sociales. Ustedes están siempre atentos y agradecemos mucho la sintonía que nos prodigan en cada programa y lo que comparten con nosotros. El tema que vamos a tocar hoy va basado en cómo el Dios de este mundo es el hombre. Y esa afirmación no es que sea nueva. Ya desde siempre ha habido una tendencia en la historia de la humanidad de hombres que se han autoproclamado Dios. Pero no solamente los grandes emperadores, sino también otras personas que aun no teniendo quizás una repercusión social de mucho reconocimiento, el veneno que hay en el corazón humano, que llamamos soberbia, la soberbia es el pecado capital por el cual el demonio cayó en desgracia, o Luzbel, que fue apartado de Dios, y ese sigue siendo la tónica de hoy. La soberbia que engaña al hombre y lo lleva a esta autoproclamación de sentirse como Dios. En el libro del profeta Ezequiel encontramos este pasaje en el capítulo 28 del rey de Tiro, cuando nos dice: me llegó una palabra de Yahvé, hijo de hombre, háblale al príncipe de Tiro, le dirás estas palabras: eres muy engreído, te consideras un dios en su residencia divina, en medio de los mares, te vas a hacer pasar por Dios, tú que eres hombre y no Dios. Tú eres seguramente más sabio que Daniel y ningún misterio le quedó grande. Tienes inteligencia, has sabido actuar y te ha llegado la riqueza. El oro y la plata han repletado tus cofres. Gracias a tu inteligencia, gracias a tu negocio, has aumentado tu riqueza y te has crecido el orgullo en la misma medida que tu riqueza. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Lo bonito de la palabra de Dios es que no es un periódico de ayer. No podemos leer la escritura como un acontecimiento que pasó, sino que la palabra de Dios siempre es vigente. Aunque pasen 1000 generaciones, la palabra de Dios permanece, indistintamente de los contextos culturales, históricos, porque para eso está escrita, para eso se nos ha confiado, para que nos podamos sentir interpelados por ella, porque no dejamos de ser soberbios, no dejamos de ser arrogantes, prepotentes, altivos, y que cuando tomamos esa postura nos sentimos que somos Dios. Y como yo soy Dios o me siento Dios, no necesito de otro Dios, porque me he engreído y he pensado que no hay nada por encima de mí. Y esto, como hemos dicho al inicio, es una de las grandes tragedias de nuestra humanidad. Cada quien anda por su propio camino, autoproclamándose dueño absoluto y a nadie le rinde culto. ¿Qué ha permitido todo este desmadre que vemos en nuestra sociedad? Que pululen una cantidad de corrientes ideológicas, de falsos profetismos que van apartando a los hombres de todos los tiempos a errores y graves errores. Por ejemplo, cuando hablamos de tantas ideologías como el comunismo, el nazismo, el ateísmo, el fascismo y todos estos regímenes totalitarios, pero también de nuevas ideologías que van apareciendo, como la ideología de género, donde Dios no cuenta, tú puedes hacer lo que tú quieras, decidir el sexo que tú quieras, incluso el hacer transgénero
o sea, lo que tú consideras que eres, indistintamente cómo te creó Dios. No necesitamos de Dios. Es lo que la sociedad de hoy grita para decir, Dios no tiene lugar en mi vida. Y como no tiene lugar en mi vida, yo hago lo que me da absoluta gana. Es la gran mentira que el enemigo ha sembrado, como lo veíamos en una de las reflexiones pasadas, cuando en la exhortación apostólica el Papa nos hablaba abiertamente de la existencia del maligno y cómo ha ido transgrediendo las leyes de Dios. Esa es la razón por la que uno tiene que discernir a la luz de la palabra en qué contexto nos encontramos. Si yo paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque la palabra, como dije, permanece, vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo, reflexionando en estos tiempos, porque vale la palabra, en el capítulo 5 nos hace las siguientes observaciones en el versículo 19 cuando dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, es decir, la carne, las pasiones y también del mundo, fornicaciones, impureza, desvergüenza, culto a los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es palabra del Señor. No podemos nosotros adulterar esta palabra. Ahora bien, cuando se habla de este tema, mucha gente se escandaliza y dice, ese Dios yo no creo en él. Olvidando que Dios viene precisamente por los pecadores. Dios no viene por los que se portan bien. Dios viene por el que está enfermo, fatigado, angustiado, en situación de pecado y de muerte. Por eso el Verbo se hizo carne, para traernos la redención, para traernos el perdón, para traernos vida nueva. Y no debemos nosotros obviar que la misericordia de Dios se activa cuando tú eres capaz de reconocer tu culpa. Yo que estoy predicándole a ustedes, no me presento aquí como una persona infalible y sin pecado. Soy un pecador, pero un pecador que ha optado por agradar a Dios, evitando lo que antes era habitual en mi vida, porque quiero caminar en rectitud a los ojos de Dios, a quien un día rendiré cuenta de mis actos. No presumo de nada que no sea gracia divina, pero intento cada día responder, como también quiere Dios que tú respondas a su llamada, porque te ama con amor eterno. No te apartes, querido hermano, porque vamos a continuar hablando de este tema, pero mantente en sintonía con nosotros. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos hablando sobre el tema, el Dios de este siglo es el hombre, porque hemos querido sacar a Dios de nuestra historia. No solamente la historia personal, que es lo más grave, sino también de todo el ámbito social. Y como consecuencia de eso nos hemos autoproclamado Dios. Quizás no lo digamos con esta palabra,
pero con la actitud del orgullo, la soberbia, lo que el Papa Francisco también lo denomina la corrupción espiritual, que es una realidad que es patente en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hemos estado mirando cómo el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas habla de todos esos desórdenes de la carne que nos llevan en cierta forma a la idolatría. Hablaba, entre otras cosas, en el capítulo 5 del apóstol, haciendo una lista, es fácil ver lo que procede de la carne: fornicaciones, impurezas, desviaciones, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celo, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, parecidas. Entonces estamos en una era de verdadera abominación, de irreverencia total, ¿no? Pero en medio de todo, el creyente no puede perder la esperanza, ni pensar que todo se acabó. No, Dios siempre tiene la última palabra. Por eso su palabra perdura. Los cielos y la tierra cambian, se van, pero Dios permanece, siempre permanece, buscando el arrepentimiento, la conversión de sus hijos. Porque cuando se introdujo el pecado en el mundo y lo heredamos nosotros, y a pesar de que se nos borra con el bautismo, siempre estamos incursionando en nuevas formas de pecar. Pero la gracia actúa y Dios sigue llamando al pecador al arrepentimiento y al esfuerzo, porque los que se esfuerzan conquistan. Y el creyente tiene que ser una persona esforzada, no sentirse que no hay posibilidad de salida. A propósito, estuvimos en programas anteriores hablando de la exhortación apostólica al Papa sobre la alegría, el gozo de optar por la santidad. Quiero volver sobre un punto donde el Papa Francisco habla del tema de la corrupción espiritual, porque es algo vigente en nuestra sociedad. En ese documento de la exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, habla en el numeral 165. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esa es la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 14. Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción. Menciona a una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros 7 espíritus malignos. Evangelio de Lucas, versículo 24 y siguiente. Otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte: el perro vuelve a su propio vómito. Cuando Dios no es la referencia, cuando Dios no es la motivación, cuando Dios no es el centro, estas son las consecuencias. Es la razón por la que urge evangelizar. Nosotros no pretendemos aquí decir que tenemos toda la verdad, porque la verdad es Dios, pero sí tenemos el compendio de esa enseñanza que la iglesia es depositaria y que tiene que transmitir. Y que también tenemos nuestras luchas, cada uno de los miembros de esa iglesia, por ser mejor, pero que también podemos tener la tendencia de apartarnos de Dios, sobre todo cuando son consecuencias de pecados escandalosos, como ha sido golpeada la iglesia en estos últimos años con el tema de la pedofilia. Reconocer que sí ha habido el pecado, que ha sido doloroso, pero eso no acaba la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán, independientemente de esos pecados que han sido terribles y que ha faltado también el valor del reconocimiento de la culpa cometida de manera oportuna, no justificarlo, porque el pecado no tiene justificación. El pecado hay que denunciarlo con su nombre, sea el que sea, y solo Dios
tiene la potestad para perdonar cuando ve que pasamos de esa corrupción espiritual de pensar, no, yo no hice nada, a la humildad de David. ¿Por qué Dios mantuvo el favor en David? Porque tenía un corazón contrito, un corazón que se humillaba, un corazón que reconocía que había adulterado, que había cometido traición, que había hecho una cantidad de vejámenes, y es cuando puede componer ese hermoso salmo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Yo reconozco mi culpa y mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Es bonito cuando tú, como David, puedes confesar tu culpa. Y esos grandes pecadores que hay en la historia de la iglesia, hoy son grandes santos. Y son santos porque tuvieron el valor de reconocer su culpa y enmendaron. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Dios quiere que no solamente reconozcas tu culpa, sino que enmiendes, repares, consueles su corazón, que hagas obras de bien. Como lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que el amor, la caridad, cubre la multitud de las faltas. Hay que quitar esa arrogancia que mucha gente tiene pensándose que son dueños de la verdad. La verdad solamente la tiene Dios. Él es la verdad, la única verdad. Y fuera de Él no hay otra verdad. Esto para que tú entiendas, queridos hermanos, que todos aquellos que presumen que tienen la verdad, que se sienten en Dios, es porque aún no han conocido al único y verdadero, aquel que nos ha venido a revelar, Cristo Jesús, el buen pastor, el que quiere que todos los pecadores vengan al conocimiento de la verdad, se arrepientan y puedan experimentar vida nueva. Hermanos, no se olvide de transmitirnos sus testimonios, sus comentarios al programa a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Estaremos nosotros siempre atentos a responder a sus inquietudes. No se aparte porque vamos a continuar reflexionando sobre este mismo tema. Ya volvemos después de la pausa que tenemos para seguir con ustedes. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. Continuando con ustedes, mis hermanos, sobre la reflexión del tema cómo el hombre de hoy se ha constituido en Dios por la arrogancia y por la soberbia, cuando solamente hay un solo Dios. Y que en esta necesidad de quitarme la careta de la soberbia, humillarme, bajar y poder abrir mi corazón a esa propuesta que nos da la palabra de Dios, es cuando uno se da cuenta de que Dios hace todo nuevo, de que yo puedo ser transformado. Hemos estado leyendo en varios programas la exhortación apostólica porque mi trabajo como pastor es ayudar a la gente a que no solamente reconozca a Cristo, sino que se decida a ser mejor persona. En otra palabra, a ser santo. Yo siempre predico a la gente, quiero verlos en el cielo. Y a ustedes que me están escuchando, que me están viendo en este programa, mi único anhelo de predicar la palabra es promover en usted el deseo ardiente, la pasión ardorosa de llegar al cielo y de vernos en el cielo, porque existe esa realidad donde Dios habita y que
fue a preparar, nos dice nuestro Señor, un lugar donde Él habita para que donde Él esté o está, estén también los que le servimos. Por lo cual no dude de la trascendencia, de la gloria de Dios y del cielo, que es nuestra morada definitiva. Uno de los aspectos que es importante tener conciencia para podernos orientar es el discernimiento, discernir, saber elegir entre lo bueno y lo malo, qué conviene, qué es lo mejor. Y el Papa en la exhortación habla de esto como un factor determinante en la vocación a la santidad. Y en el numeral 166 dice, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo? ¿O su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente el Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Hermoso. Sí, fíjense cómo delinea el Papa esta llamada en varios aspectos que hay que considerar. Pedirlo. Pidan y recibirán. Dios se complace en darnos bendiciones y el mayor don que Dios puede darle a un hijo es su Espíritu Santo. Y el Espíritu hace la obra de transformar nuestro corazón de piedra, endurecido por la soberbia, en un corazón sensible, de carne. Si clamamos, si invocamos, el Espíritu vendrá y nos conducirá hacia la verdad plena, porque esa es su misión, esa es su tarea. Y todo lo que toca al Espíritu, lo hemos dicho cientos de veces, todo lo que toca al Espíritu, cuando le damos la disposición, nuestra disposición, lo santifica. Nunca digas, yo no puedo. Nunca digas, Dios no puede hacerlo conmigo. Para Dios nada es imposible. Déjate tocar por la gracia. Deja que el Espíritu renueve tu corazón. Y entonces, cuando tú te dediques a esto, tu alma va a sentir la necesidad de oxigenarse. Y la oxigenación del alma le llamamos oración. Orar, quiero estar en la presencia del Señor. Y no solamente me complazco en la oración, sino que me complazco también en la lectura constante de su palabra, porque lámpara es a mis pies su dulce palabra. Me instruye, me corrige, me arguye, me motiva. Todo eso hace la palabra, porque esa palabra, tantas veces lo decimos, se ha hecho persona y esa persona es Cristo. Por eso es importante escucharlo que hoy me dice en cada palabra y reflexionar, meditar la palabra. Eso te ayuda a tener discernimiento, porque si una persona vive en esta conexión de estos medios que nos permite la gracia, va a entender en cada momento de su vida lo que más conviene. ¿Cómo no? No le va a faltar el auxilio, no le va a faltar la sabiduría. Dios estará con él, estará iluminándole. Esto, querido hermano, que le estoy compartiendo, es importante porque el mundo necesita una sacudida. Y Dios lo hará a su hora. Y todos en su momento doblarán rodilla. Y todos los que estén en ese momento en que Dios incursione con su majestad en esta humanidad, habrán de confesar el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, que no hay un Dios fuera de Él. Por encima de Dios, nadie. Y Él se nos ha metido en la historia, en la persona de su amado Hijo, que nos ama con amor eterno. La respuesta está dada, querido hermano. Basta que ahora tú tengas la decisión. No hay otro Dios fuera del Dios que se ha hecho persona en Cristo. Y ese Dios te ha amado y te sigue amando con ternura. Está tocando a la puerta de tu corazón, llamando. Si escuchas, dice la palabra, Él entrará. Si escuchas y abres, Él entrará y cenará contigo
Eso es sinónimo de intimidad. Eso es sinónimo de relación estrecha, de amor, de intercambio de amor entre el Creador y la criatura. Y a eso viene nuestro Señor. No viene a atormentar nuestra vida. Fíjense que los demonios, entre las cosas, como estaban sometidos o poseídos o poseyendo a ciertas personas, una de las cosas que no soporta el demonio, como se ha hecho ajeno a Dios, cuando está la presencia de la santidad de Cristo, dice, ¿qué quieres contra nosotros? Has venido a atormentarnos, Hijo de Dios, porque no soporta, ¿no? Así las personas que están en la carne también no soportan esta presencia del Espíritu o de la acción de Dios, que quiere no atormentarte, quiere liberarte. Respira su palabra. Deja que la palabra inunde tu ser. Déjate sanar, déjate liberar, déjate transformar. Hoy está actuando el Señor con la fuerza de su palabra. Repito, no importa el pecado cometido. Lo que importa es tu deseo de cambiar, de convertirte. Ahora, no lo dejes para mañana. Es el momento. Decídete por Dios y no dejes de escribirnos para que podamos responder a tus inquietudes a través de las redes sociales. Siempre estamos pendientes del equipo de Querigma para llevar esta buena noticia. Vamos a orar pidiéndole al Señor esta gracia. Padre Santo, concédeme la gracia de una sincera y auténtica conversión, porque solo tú eres el único Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.